Buenas tardes a todos, gracias por acercarse, sobre todo después del almuerzo, no es fácil, pero aquí estamos y a poquito irán viendo lo interesante que es esta charla. En primer lugar, es muy importante que presten atención, estamos ante dos iniciativas que tanto Sabín como Josefina van a explicar, precompetitivas. Eso no es menor, en Argentina y en el mundo somos más reactivos que proactivos, considérenlo y después las charlas van a entender mejor de lo que estoy hablando. Y también quiero agradecer el espacio en el Congreso para que hablemos de la sustentabilidad. Después hay distintas temáticas que vamos a tocar acá en las distintas charlas, vamos a hablar de deforestación, de carbono y otras cuestiones que aún más complejas, pero entendamos de que la sustentabilidad es parte también del negocio actualmente. Hoy hablamos de precios, hablamos de rendimientos, hay un montón de cuestiones que son las del día a día que nos abordan y que nos generan un montón de desafíos, pero creo que habiendo transitado en algún momento un desafío de calidad, que muchos de los que estamos acá hace más de 20 años que venimos con ese desafío de cumplir con una determinada calidad en un contrato, hoy en ese mismo contrato encontramos definiciones de sustentabilidad. Después tenemos que entender qué es sustentabilidad, qué nivel de sustentabilidad estamos hablando y si podemos realmente maximizar esa definición en un precio o que sea parte de ese precio. O si simplemente nos encontramos ante una barrera y esa barrera, cuanto antes entendamos cómo sortearla, estamos en una posición distinta. Sabín Pependiek inicia, como ya lo mencionamos antes, la coordinadora general de la Plataforma Argentina Carbono Neutro y va a dar mucho detalle de qué estamos hablando. Y a mi izquierda tenemos a Josefina Vecino, que hoy trabaja en TNC, de Natural Conservancy, y es parte de uno de los 4 pilares que hoy sostienen a BISEC, una iniciativa del sector, para el sector y para anticiparnos de vuelta a lo que son los contextos internacionales demandando determinados parámetros. Bueno, muchas gracias. Bueno, para comenzar, la idea es empezar a contarles respecto de lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro. Es una iniciativa privada para los privados, siempre es eso importante resaltarlo, en tanto que el sector busca, como bien mencionábamos recién, precompetitivamente empezar a posicionarse respecto a lo que es el carbono equivalente por producto, que es una metodología específica, pero como iniciativa se sustenta en las principales bolsas de cereales y de comercio de la República Argentina. Es la bolsa de Buenos Aires, la de Rosario, la de Santa Fe, de Bahía, de Córdoba, de Entre Ríos y de Chaco, lo que le permite al programa tener un abordaje federal muy importante y llegar con nuestro alcance, nuestro scope, a todas las cadenas agroindustriales. Hoy vamos a presentar acá los avances que tenemos específicamente en oleaginosas, pero es muy importante en estas herramientas de facilitación que crea el programa tener ese contacto con las diferentes zonas productivas, con los diferentes niveles de productores y de eslabones productivos, puesto lo que intentamos alcanzar es tener la visión más perfecta o el cálculo más nítido de lo que es el carbono equivalente por producto para que posteriormente podamos gestionar hacia la baja, hacia la mitigación, teniendo como norte la carbono neutralidad de nuestros productos agroindustriales. Para poder abordar esto necesitamos de la participación del sector productivo y es por eso que los principales jugadores del programa son las empresas miembro del programa que crean las mesas sectoriales en donde se trabaja junto con un grupo consultor específico y con todo el equipo del Programa Argentino de Carbono Neutro para desarrollar herramientas de cálculo y de gestión del carbono equivalente por producto. Ahí vamos a mencionar estas 2 herramientas porque son como el núcleo más importante del programa. Cuando uno habla primeramente del manual de cálculo y su calculador, lo que está diciendo es partamos de hacer un análisis de ciclo de vida local, ¿sí? Partamos de saber cómo producimos nosotros determinados productos y eso nos permite tener una definición más perfecta, porque calculadores hay un montón, si se quiere, pero no sé si alguno de ustedes haya probado tener un calculador donde uno ponga cuáles son las actividades que realiza en el día y va a empezar a encontrarse de que sí, tengo un auto, pero no tengo tal
tal lavarropa, si mis hijos van tanto menos o más al colegio. Entonces el cálculo empieza a hacerse un poco más borroso. Y cuando nosotros estamos empezando a entender que ese cálculo borroso va a empezar a determinar nuestro acceso a mercado, nuestro valor agregado ambiental del producto, nuestra relación con nuestros diferentes grupos de interés, gobiernos, sí, con la comunidad, con el sistema financiero, es cuando necesitamos tener el cálculo más perfecto y más ajustado a la práctica productiva local. Entonces, la modelización es lo que nos permite generar una herramienta ajustada específicamente a las condiciones productivas de Argentina, alineado a un estándar internacional, porque no vamos a buscar generar un nuevo estándar de cálculo del carbono equivalente por producto, sino alinearnos a aquella metodología de cálculo que ya esté demandada a nivel de la cadena. Y son las empresas miembros de la mesa sectorial las que definen por qué estándar, que puede ser después, posteriormente, certificado por tercero independiente. El programa, en tanto, genera la herramienta de cálculo, no certifica, se mantiene la muralla china entre quienes ayudamos y quienes certificamos. Puede alcanzar esa certificación si la cadena de valor lo requiere, pero si no, puede empezar a implementar el cálculo con factores de emisión locales, con perfiles ambientales acreditados y validados, y empezar a tener ese cálculo desde la cuna, ¿sí?, hasta una comercialización doméstica o disposición en puerto para exportación más ajustada a la práctica productiva local por unidades funcionales, por productos. Tenemos un manual que acompaña a este calculador, que no es más que un Excel abierto, y esto sí también me gusta mencionarlo porque todas las fórmulas están abiertas y disponibles, porque el programa también persigue lo que es una capacitación al sector y de transferencia de capacidades para saber por qué me está dando determinado monto o determinada estimación del carbono equivalente por producto. Y después, una vez que yo puedo trabajar con estos escenarios de emisión y con este cálculo efectivo que yo puedo certificar si es que lo deseo, paso a la segunda herramienta, que es el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, que, como siempre decimos, todos están como muy preocupados por el valor, y a mí me gusta más la herramienta de las buenas prácticas porque es donde yo, identificando cuáles son mis puntos de emisión más intensos, puedo empezar a implementar prácticas para reducir las emisiones. Y ahí donde el Manual de Buenas Prácticas, alineado a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y a lo que son los estándares de GRI, me empieza a dar un checklist que yo puedo empezar a autoevaluarme para ir viendo qué mejoras podría implementar en las diferentes etapas productivas con el mismo análisis del ciclo de vida para llegar a mitigar las emisiones de ese producto con su valor ambiental agregado y su acceso a mercado. Todas las herramientas del programa después se disponibilizan gratuitamente a la cadena. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve hacer o medir y gestionar solamente tranqueras hacia adentro o dentro de mi planta. Yo necesito que quien me provee de mis insumos y mis servicios esté calculando, me pueda dar un perfil ambiental acreditado y validado para mejorar mi cálculo. Me sirve que mi operador logístico esté pensando también en cuántas emisiones involucra este producto. Y lo mismo la planta, el acopio, el puerto. ¿Sí? Todas las etapas hacen a lo que se conoce en materia ambiental este Scope 3, que es el más difícil de calcular y el más difícil de gestionar, porque escapa al control directo de cada una de las empresas. Todas estas herramientas se modelizan por casos testigos, que son las empresas miembros del modelo, que nos facilitan carta de confidencialidad mediante, digamos, toda la información cuanti y cualitativa para generar y modelizar estas herramientas, y el resto de las empresas miembros validan que estas herramientas y a su vez también proponen las mejoras, porque de vuelta acá tenemos que generar una herramienta que luego le sirva a pequeños productores, medianos productores, grandes productores, integrados, no integrados, ¿sí?, con diversidad, por ejemplo, de matrices energéticas, matrices logísticas. ¿Qué hace el programa? Tenemos primeramente un sello de membresía para reconocer a todas estas empresas que están haciendo este aporte a esta mesa sectorial. Sí, son nuestros miembros, son nuestro mayor orgullo, que a su vez también participan de un montón de jornadas de capacitación y de transferencia de capacidades. Y después, obviamente, esto puede ir a una certificación de tercero independiente, en donde, en función del resultado de ese cálculo, pueden solicitar un sello
digamos, comunicativo, acreditativo al programa, en tanto en cuanto el valor sea que todavía está en una situación de emisión o si ese producto ya alcanza la carbono neutralidad. Es importante mencionar que en este caso nosotros tenemos en nuestro cálculo tanto lo que son emisiones directas e indirectas como también situaciones de captura. ¿Cuáles son las mesas que ya han caminado dentro del programa? Tenemos la mesa de oleaginosas con productos que abarcan tanto la cadena de girasol como de soja, maíz y sorgo, trigo, llegando hasta inclusive un paquete de fideos, lácteos, que son unas herramientas que acabamos de lanzar hace poco, donde tenemos hasta una leche envasada en Tetra Brick, un queso tipo mozzarella, o sea, empieza a ramificarse con la intención, por ejemplo, de avanzar hoy en un yogur con frutas, lo cual empezaría a relacionar una cadena con la otra. Y próxima semana empezamos a trabajar con cebada, lo cual realmente es para nosotros una manera de cubrir todos los cultivos extensivos en Argentina. Esto es para mostrarles un poco cuáles son los actores que ya solicitan de manera gratuita, ¿sí?, los manuales al programa. No tiene ningún costo para ningún actor productivo. Es un aporte que realizan algunas empresas para el desarrollo de una cadena sustentable. Y ustedes ven ahí la participación que al día de la fecha, esto ya se va actualizando hoy, cuando pregunté ya teníamos más de 200 pedidos. Y después también tenemos un montón de pedidos de centros de investigación y de iniciativas y de gobiernos externos y de importadores. ¿Por qué? Porque tenemos la historia contada hasta el puerto en Argentina, pero después ese producto tiene, obviamente, un ciclo completo en lo que es el transporte internacional, la comercialización e industrialización en destino y el consumo final, como la disposición de residuos. Con lo cual, acá empezamos a trabajar muy profundamente en el Scope 3, tanto aguas arriba como aguas abajo, y empezar realmente a colaborar en esta carrera hacia el 2050, que en tanto, digamos, actores públicos como hoy por hoy, mayormente actores privados, están involucrados. Vamos directamente para que ustedes vean lo que es el desarrollo y las herramientas que hoy ya cuenta el sector y la cadena de girasol en Argentina. Ahí pueden ver todas las empresas que son miembros de la mesa y, como les digo, han hecho este aporte técnico y económico para que esto se desarrolle. Su publicación ha sido en mayo de 2021 y ahí ven el ciclo de vida, lo que está marcado con blanco, es el ciclo de vida que abarcan las herramientas desarrolladas, en donde se ha hecho para 4 unidades funcionales: la harina de soja, el aceite de soja sin refinar a granel, el biodiesel de soja, y de manera prospectiva, porque me acuerdo cuando incluimos girasol, fue pensando prospectivamente en que las demandas que hoy actualmente, los requerimientos ambientales que tiene la soja, podrían migrar fácilmente a la cadena del girasol, cosa que está pasando, ¿sí?, muy fuertemente en los mercados de destino. Por eso está el aceite de girasol sin refinar a granel, y tanto para soja como para girasol tenemos el módulo semillas, ¿sí?, porque esa semilla también hace a la historia del carbono equivalente por producto. Para que ustedes vean, acá es una modelización, hicimos un recorte del manual del usuario, de lo que es el calculador, para que vean el detalle y cómo se hace un análisis de ciclo de vida, ¿sí?, en todos los detalles a considerar de entradas y salidas para poder generar este cálculo final. Esto es con respecto a las emisiones directas e indirectas y lo que le mencionaba respecto a lo que es la captura de carbono, en tanto y en cuanto estamos trabajando sobre el ambiente, y es ahí donde las soluciones basadas en la naturaleza son parte muy importante en la mitigación al carbono. En este sentido nos apoyamos en lo que es el protocolo de FAO para captura de carbono en suelo, que tiene obviamente también su complejidad. Lo que es importante mencionar es que las herramientas, sobre todo el calculador, funciona con todos aquellos factores de emisión locales que tengan la robustez suficiente de ser incluidos, y se trabaja después con factores de bases de datos internacionales si uno no dispone de la información. Obviamente que todo dentro de un proceso de mejora continua, porque el objetivo es llegar a tener un calculador con todos datos locales y evitar los factores por defecto, que en muchos de los casos, obviamente, tomando un contexto conservador, nos impactan negativamente y se alejan de la práctica productiva local.
Esto, para que ustedes vean, es un poco cómo funciona el calculador. Se intenta hacer de la manera más amigable, ¿sí? En el sentido de que sea bien cercano, bien próximo, que sea de fácil implementación y de autoimplementación. No hay conceptos raros, hay conceptos que tanto productores como acopios, como proveedores de insumos, como industriales, como logística, como puerto conocen y se ajusta a esa práctica productiva local. Después tenemos el manual de buenas prácticas, que tanto es para etapa primaria como para procesos productivos y otras cuestiones que están asociadas. En huella de carbono existe esta diferenciación en lo que es la huella por producto de lo que es la huella corporativa, que es lo que yo hago puertas hacia adentro. En este caso tenemos que ir trabajando con la cadena y es acá donde se empieza a armar el rompecabezas con otras categorías de impacto, que después una de ellas en tema de deforestación van a ir completando. ¿Por qué? Porque gestionar, ¿sí?, la biodiversidad y la forestación de manera positiva impacta de manera también positiva, como un efecto derrame, lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está alineado a ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como un primer indicador de desempeño para poder empezar a medir las contribuciones específicas, y a los estándares de GRI, que son aquellos que hoy por hoy se utilizan en los reportes de sustentabilidad de las empresas y que facilitan lo que es la comunicación con los grupos de interés y sobre todo con el sector financiero, que hoy por hoy dentro de los checklists en la evaluación financiera están incluyendo como un indicador a evaluar la intensidad de emisiones de las emisiones financiadas por el sector financiero. Esto es para que ustedes vean cómo funciona un poquito el manual de buenas prácticas. Es un checklist, no es certificable, a diferencia de lo que es el cálculo, y está más pensado para facilitar la implementación y la gestión del carbono equivalente para ir hacia la mitigación y a un producto ambientalmente más eficiente. Así que esto es un poco lo que es el resumen del programa y bueno, abierto después a seguir conversando. Bueno, buenas tardes a todos. Y gracias nuevamente a los que vinieron de lejos por estar acá. Ahora vamos a conversar un ratito sobre BISEC, que es la plataforma argentina para la soja libre de deforestación. Rápidamente, el recorrido que vamos a seguir en los próximos minutos tiene que ver en torno a qué es BISEC, qué significa, por qué surge la iniciativa, por qué el foco en el Gran Chaco, cuál es la legislación nacional relacionada a este tópico, quiénes son los miembros, cuál es la estructura de gobernanza que tiene la plataforma, algunas particularidades del sistema de monitoreo, reporte y verificación que se está desarrollando y cuáles son los compromisos abordados por esta plataforma. Bueno, BISEC, para quienes no lo conocen, significa Visión Sectorial del Gran Chaco y surge inicialmente en el 2019 como un espacio de discusión promovido por Ciara Sec, The Nature Conservancy, Peterson y Tropical Forest Alliance se sumó un poquito después, con la idea de reunir a las empresas de originación, procesamiento y comercialización de commodities agrícolas en Argentina con el fin de promover la disminución de los impactos ambientales, principalmente con foco en la deforestación y otros cambios de uso de suelo. Recién en el 2021, un poco en pos de fortalecer la gobernanza y contribuir y colaborar con las acciones colectivas en Argentina, es que surge la idea de empezar a convocar al resto de los actores de los distintos eslabones de la cadena de valor de la soja para de esa manera estar alineados en términos de cadena de valor y poder promocionar a la cadena como una cadena ambientalmente responsable y económicamente viable. ¿Por qué BISEC? Un poco, como explicaba Diego al principio, es una acción, se trata de una acción precompetitiva que busca de alguna manera dar respuesta tanto a las demandas como a las necesidades globales en términos ambientales y económicos también. Identificamos 4 tópicos que quizás es interesante compartir con ustedes para que entiendan un poco los drivers de esta iniciativa. En principio, justamente en relación también con lo que comentaba Sabine, es
esta idea de la tensión global sin precedentes que está teniendo todos los temas vinculados al cambio climático y puntualmente a la deforestación. En este sentido, hace 2 conferencias mundiales del cambio climático, en la COP26, Argentina junto a Brasil y Paraguay firmaron una declaración de bosques y uso de suelo en el que se comprometen a frenar la deforestación en su territorio para el 2030. En segundo lugar, algo ya también conocido por todos, es esta práctica de usos y costumbres cada vez más difundida, tanto para consumidores, que termina repercutiendo en las empresas de consumo masivo también, en torno a lo que son las emisiones cero de carbono y los compromisos en torno a los productos libres de deforestación. En tercer lugar, lo que tiene que ver con las regulaciones internacionales. Hoy quizás la que más nos impacta de forma directa es la regulación que fue aprobada por la Unión Europea en junio del 2022, que va a entrar en implementación a partir de diciembre de 2024, en torno a lo que son las cadenas libres de deforestación, para